Quisiera compartiros un verso que viene en Génesis 6.2. Génesis 6.2. Dice así: los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Vuelvo a leerlo. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. En este contexto bíblico de Génesis, capítulo 6, vemos una perversión. En primer lugar, quisiera preguntaros, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Y quiénes eran las hijas de los hombres? Voy a leer unos versos que se encuentran en Juan 1.12, donde dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Y ahora voy a saltar a 1 de Juan 5.2, donde dice: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y en 1 de Juan 2.12 dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Hay tres versiones con respecto a este verso. Hay quien dice que eran ángeles caídos. Yo sé que a las mujeres les gustaría tener un esposo como ángel, ¿verdad? Pero no como estos. Otras dicen que eran gobernantes poderosos. Pero yo estoy más de acuerdo con esta tercera que os voy a decir. Eran los buenos descendientes de Set, que se casaron con las descendientes de Caín. Porque sabemos que hay, y estuvimos estudiando lo que hay dos descendencias, la descendencia de Set y la descendencia de Caín. De ahí viene toda la raza humana. Cananeos. Viene toda la raza humana, amén. Los cananeos. Y vamos a ver, la descendencia de Set, ¿a quién encontramos? Por ejemplo, a Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. Eran todos aquellos que eran justos con Dios. Por ejemplo, Noé. Y si hay una cosa que me llama mucho la atención, cuando leemos el capítulo 5, que habla de la descendencia tanto de Caín como de Set, Dios habla de la descendencia de Set con los años que ellos duraron, 900 y pico. En cambio, en la descendencia de Caín solo habla de los logros que ellos hicieron. Y sabemos que los muchos años son bendición para nuestra vida. Eso es una bendición. Dios puso los logros, pero no puso los años que los otros habían vivido. La palabra que quiero enfatizar es que vieron a las hermosas mujeres y tomaron a todas las que quisieron. No cogieron una ni dos, a todas las que quisieron. Se dejaron guiar, ¿por qué? Por lo que veían, por sus ojos. Y ahí empezó el problema. ¿Cuántos han escuchado la frase amor a primera vista? El modelo de Dios era un modelo diferente. Dios había elegido la pareja para Adán. Adán no tuvo la oportunidad de elegir. Dios eligió por él y esa elección era buena. Jóvenes y no tan jóvenes, dejemos que Dios elija por nosotros. ¿Qué es lo que vieron los hijos de Dios? La hermosura de las mujeres, nada más, la hermosura. Dice Proverbios que la mujer sensata es aquella que anda en el temor de Dios. En 1 de Juan 2.16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones
Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado con lo que vemos, porque Satanás lo va a utilizar para poner tentación en nuestras vidas. Las nuevas generaciones tienen un problema muy grande, y es el móvil. Hay un estudio que dice que los jóvenes no se cansan de ver, están constantemente viendo, sí, constantemente. Vas por la calle, siempre están con el móvil, siempre están con el móvil. Y los pequeñitos que no saben leer, siempre te dicen esto, todo lo que ven te lo señalan. Pero dice, no, pero desean todo lo que ven, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Comienza por ver y se vuelve un deseo intenso. En Génesis 3:6 nos da los ejemplos de Eva. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Miró. ¿Qué miró? Lo que no tenía que mirar. ¿Qué le pasó a Lot? Miró el valle. ¿Qué pasa? Que estaba en el valle. Era un valle muy hermoso, muy fructífero, pero ¿quién estaba al lado de ese valle? Sodoma y Gomorra. No todo lo bueno es bueno, o aparenta serlo. Vemos el caso de David. ¿Qué le pasó a David? Miró lo que no tenía que mirar. Las consecuencias las sabemos. Veamos menos y desearemos menos. Hoy ya está todo normalizado. Queda alguien embarazado, es normal. Salió alguien gay, es normal. Mi hija tiene una novia, es normal. Normalizamos la maldad y aceleramos los juicios de Dios en la tierra. Quisiera terminar con lo que Jesús dice: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Que Dios os bendiga. Señor Jesús, bendice esta tu palabra, Señor, que llene nuestros corazones y nos haga entender que solo a ti tenemos que temer y glorificar y honrar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Roque. Cuán bueno es el Señor. Los deseos de los ojos. La verdad que lo que ha compartido Roque me da la introducción a lo que en esta mañana me ha puesto el Señor en mi corazón. Y es una palabra, bueno, son dos, la fe. Pero una en concreto que es fe, en verdad. Y es una palabra que si no se hace viva en nosotros, posiblemente nuestra vida acabe como los descendientes de Set. Tomando lo que no debemos tomar, cogiendo lo que no debemos coger y mirando lo que no debemos mirar. Realmente la lucha de todos los días está ahí, la perseverancia y la constancia. Por eso la palabra de Dios no dice en vano: el que persevere hasta el fin, hasta el final. El que persevere hasta el final. Y eso implica una batalla, una lucha, implica también una relación con Dios en el sentido de creerle, en el sentido de ser leal, en el sentido de que esta fe que un día nació en nosotros por el oír la palabra de Dios se convierta en algo genuino y verdadero y no nos hagamos oidores olvidadizos. Porque lo que estamos estudiando, y como bien dijo Roque, hay dos líneas muy claramente definidas que cuando se mezclan ocurre una verdadera catástrofe, un verdadero apocalipsis anticipado, ¿no? Y de sobras vemos en la palabra de Dios, y se nos advierte continuamente en la palabra de Dios, que estas cosas pues no deben de ocurrir en nuestra vida, porque si ocurren en nuestra vida vamos a acabar claudicando ante los poderes malignos. Hoy el mundo está cada vez peor. Es que escuchas a alguna persona y verdaderamente hablar sobre cierto tipo de cosas y te producen escalofríos, cosas normales y corrientes como lo que es el género en sí mismo, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Hay un desfase tan grande en la vida y en la mente que el enemigo está inculcando en el corazón de muchas personas que en la libertad que creen tener, creen que pueden hacerse como Dios y crear algo diferente a lo creado.
Por eso la fe es tan importante en nuestra vida, porque la fe nos mantiene cuerdos y la fe nos mantiene en una actitud de vida, en una actitud en la cual podemos caminar firmes sin perder la dirección que Dios nos da. En la Biblia de sobra podemos ver cómo muchas veces los creyentes, los cristianos, la gente de fe se extravía y se pierde porque sus ojos, no en vano dice la palabra, ¿no? Los deseos de los ojos no son de Dios. Y esto viene implícito al de todo es lícito, más hay algunas cosas que no nos conviene. No es que vayamos por la vida con los ojos cerrados, ¿no? Como bien decía Roque también, la juventud está con el móvil constantemente y es algo que no se cansan, no se hastian de estar seguido, ¿no? Mirando cosas, contenido. Estaba ahí sentado cuando Roque estaba hablando de esto y me venía un pensamiento a la mente, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso, qué bueno es tener un camino firme y un camino cierto y un camino seguro para que podamos comprender y entender lo que Dios pretende de nosotros. Vamos a tomar la Biblia y en Hebreos 11 vamos a leer rápidamente porque quiero realmente dejar como mensaje que hemos comenzado una batalla y la fe nos permite alcanzar la victoria. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios en este capítulo de Hebreos 11 en adelante nos muestra lo que supone para la vida de aquellos que aman al Señor la prioridad de tenerle como algo más que importante en nuestra vida. Y cuando digo más que importante es que Él es lo principal, lo primordial. A veces lo dejamos a Él por otras cosas, incluso además por cosas mundanas, por cosas que no tienen sentido. Por eso en estos tiempos no solo la maldad se multiplicará, sino que la ciencia juntamente con esa maldad va a traer una ola de presión sobre la vida de aquellos que creen y que confiesan a Cristo Jesús. De hecho, cuando oigo hablar a personas que tienen a Cristo en su corazón, veo el calibre, veo la paz que hay en sus vidas, veo el equilibrio que manifiestan a través de la presencia de Dios en sus vidas, aún a pesar de ser imperfectos y de cometer errores. Pero cuando oigo hablar a otras personas que no tienen a Cristo Jesús en su vida y empiezan a filosofar sobre la vida, veo como la distorsión del pecado ha engendrado en ellos no solo desvarío, sino una locura permanente que puede llegar a lo más lejos posible. Lo que es cierto es que aquellos que han decidido coger el camino sin Dios no van a un camino de vida, sino que su final, como dice la Escritura, es camino de muerte. Vamos a leer la Biblia, lo que dice en Hebreos 11, 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nos da una introducción ya a la hora de que la fe es súper importante para que realmente habite en nosotros como una convicción poderosa, una convicción verdadera que aunque no nos permita nuestros ojos ver, nuestras manos tocar, ¿verdad? Sabemos con certeza que realmente nos espera aquello que nos ha sido anunciado por la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por oír esta palabra, ¿no? Pero también dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos porque creyeron y confiaron y fueron leales y entendieron de que el creador de todo lo creado era Dios por su palabra, de modo que fue hecho de lo que no se veía. No voy a
a entrar en historias científicas, pero es más difícil creer que el universo se creó de la nada en sí mismo que creer que Dios lo creó de la nada. No sé si me entendéis. Lo que sí sé es que la fe es el ingrediente que no puede faltar en nuestro corazón y en nuestra vida, y ahora vamos a ver qué es lo que produce en ella, ¿no? Porque ahora va a nombrar una serie de personas que actuaron por fe en su vida y que vivieron hasta los últimos días de su existencia buscando a Dios, creyendo en Él, siendo leal a Él y viendo la gloria y la manifestación de su poder en sus vidas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, dice, testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Mira lo que dice la palabra conforme a lo que hemos leído antes. Los antiguos también alcanzaron buen testimonio por esta razón. Pero todos conocemos la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Porque dice, y muerto aún habla por ella. O sea, es tremenda la fe que puede producir la riqueza más insondable en la vida de una persona, aún a pesar de haber fallecido y haber muerto. Siempre deja una sustancia enriquecedora en la vida de aquellos que te rodearon, en la vida de aquellos que estuvieron o te conocieron, que estuvieron a tu lado o te conocieron en algún momento. Por eso la Escritura nos dice que por la fe, como bien decía Roque, no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, mira lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que la fe produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, aún a pesar de cometer grandes fallos y errores y de tropezar en ciertas circunstancias, o que nuestra debilidad, pues de alguna manera nos ensucie durante el trayecto que hemos decidido recorrer. La gracia de Dios y el favor de Dios es diario, por eso hoy estamos aquí, por eso Dios nos permite levantarnos de nuestras camas y salir de nuestros hogares y poder reunirnos en lugares como este. En cualquier lugar, por menos o más gente que haya, que se esté congregando en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, pues todos los que allí están tienen sus más y sus menos, y Dios conoce todos los corazones y conoce nuestros corazones, conoce nuestras imperfecciones. Por eso la fe es la sustancia que le mueve al amor en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que obviamente Dios mira el corazón, no mira lo que mira el hombre, ¿no? Y ve lo que hay en él. Y la fe es algo que abrillanta nuestro interior. Es como la chispa de la vida. Para el mundo es la Coca-Cola, pero para nosotros es Cristo. ¿Sí o no? Sí, amén. Y es lo que te permite luchar, pelear y batallar y vencer y resistir en ocasiones, en momentos terribles y difíciles, donde el mundo, con toda su presión y todas sus guerreros y todas sus estrategias, viene a desbordarte para querer apartarte y para querer que tu mente y tus ojos estén enfocados en otra dirección. Por eso, vuelvo a decir, lo que compartió como introducción hace ver y entender que la fe es lo que nos ancla al camino, lo que nos ancla a la verdad, lo que da buen testimonio de nosotros delante de Dios aún en nuestra imperfección. Y de sobras sabemos, y estamos estudiando la palabra de Dios, cómo en ocasiones el pueblo de Dios es tan rebelde, tan difícil, tan complicado como lo es aquellos que no tienen a Dios. Pero estos tienen doble gravamen, porque estos ya han oído hablar de Dios, ya han conocido a Dios y muchos han caminado con Él. Por eso que nos conviene dar mejor testimonio, dar buen testimonio en nuestra vida, que obviamente dar lugar a nuestro corazón a que peque, dar lugar a nuestros ojos a que se extravíen detrás de cosas vanas y ajenas. Por eso la Escritura habla de Enoc, en ocasiones le llama amigo de Dios, pero sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. O sea,
que realmente la fe no es un pensamiento, no es algo que nos viene de repente a la mente y nos hace creer por una necesidad. No, la fe es una constante en nuestra vida. La fe es algo vital, como el alimento, el oxígeno que respiramos y como lo que necesitamos para vivir, ¿no?, diariamente, el vestido, el techo que hay sobre nosotros. La fe es nuestro refugio, nuestro hogar, porque a través de ese canal podemos fluir ante la comunión y la bendición de Dios en nuestras vidas, a pesar de ser como somos en ocasiones y a pesar de errar como erramos, ¿no?, en ciertas áreas de nuestra vida. Pero la fe, esta fe, es la que hace posible agradar a Dios. Por eso dice que sin ella es imposible agradarle. Sin creer verdaderamente en Dios, sin no dar frutos, si la fe no es otra cosa que la vivencia de tu vida al lado de Dios y la pelea y la batalla y la lucha continua y diaria para que lo que Dios te ha dicho que eres y que hagas se complete en ti. Esto es importante que lo entendamos, porque la fe no es solamente creo, que te esfuerces ahí, creo que a veces se mueve esa piedra. No se trata de eso. Se trata de que las palabras fueron pronunciadas. Nadie de nosotros ha visto a Dios con los ojos. Por eso aquí, ese refrán, ¿no?, de una imagen vale 1000 palabras, a nosotros no nos vale para nada, porque realmente nosotros hemos creído por oír su palabra, no por verle a Él. No sé si me entendéis. Esto se convierte en algo poderoso, porque la palabra crea un poder inusual en nuestra vida y hace posible que nosotros, aun a pesar de nuestros fallos, de nuestras incompetencias, podamos perseverar, permanecer y seguir confiados de que Dios nos abrirá camino y de que estamos bajo la guía y dirección de Dios, bajo la protección de Dios, y que pase lo que pase en nuestras vidas, Dios siempre sacará provecho de todas aquellas cosas y nos enseñará, y no solo eso, sino que nos instruirá. Por eso la Escritura dice que sin esta fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque muchas personas han creído en Dios en un momento puntual y de repente, por una circunstancia, por una situación, cualquiera que sea, se apartan. Porque no han creído que Dios está ahí. No han creído que le hay. En un momento ha venido un haz de luz a su mente, a su corazón y en ese momento han pensado que podría haber. Pero por la razón que sea ha venido la prueba, ha venido la circunstancia, ha venido el cuervo, ha comido la semilla y ha descuidado su vida, y son muchos los que vuelven atrás. La apostasía es un hecho profético y es un hecho apocalíptico y es un hecho real que ya se está cumpliendo en este tiempo. La apostasía no es otra cosa que dejar el camino por el que has transitado al lado del Señor, confiando en Él y creyendo en Él. Pero la palabra de Dios es clara. Dios está ahí y tienes que creer que está, aunque tus ojos no lo vean. Porque la palabra de Dios te lo anuncia de esa manera y hace posible que en tu corazón y en tu mente haya una explosión de energía vital, espiritual, que realmente fluya y manifieste la existencia de Dios en tu vida. Lo que quiero decir es que la fe nos es necesaria para el día a día, para vivir en nuestro hogar, para nuestra relación con nuestra esposa, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, con todas las personas que nos encontramos, los que vienen de la descendencia de Caín y los que vienen alabando y glorificando a Dios desde siempre. La fe nos es necesaria para estar activos y estar centrados en la verdad, y aún en los momentos más difíciles y complicados de la vida poder confiar en el Señor. Como hizo Noé, dice la Escritura, por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, verso 7, con temor preparó el arca. Mira lo que dice acerca de las cosas que aún no se veían.
aún estaban por acontecer. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué tremendo, ¿no? Asimismo, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad esperas tú? ¿Qué ciudad esperas que tenga un fundamento sólido, poderoso? ¿A dónde creéis que puede llegar el ser humano? Nos están poniendo películas de ciencia ficción desde hace muchísimo tiempo, ahora mucho más porque la tecnología ha avanzado de una manera explosiva y de una manera tremenda, ¿verdad? Y ahora casi nos hacen imaginar que es posible llegar a cosas inimaginables, ¿no? Pero aunque el hombre llegara a cosas inimaginables, la Tierra es lo que es, tiene un límite, ¿sí o no? Por eso, a día de hoy estamos aún en pañales con respecto a viajes a otros planetas, ¿no? De hecho, realmente el hombre intenta desafiar a Dios como en la Torre de Babel, de una manera descarada, de una manera vulgar. Y en vez de centrarse en la verdadera vida que ya hay en la tierra, ¿no? Intentan realmente, con desbordante ostentosidad, faltarle al respeto a Dios. Por eso no creen. Por eso ellos solo creen en lo que ven, y en lo que pueden tocar, y en lo que pueden poseer. Pero estos hombres de los que he nombrado, tanto Noé como Abraham, obedecieron y fueron advertidos y fueron guiados y llevados a lugares que ellos no sabían. Solamente fueron leales a lo que la obediencia y la palabra de Dios y lo que era en ese momento el llamado de Dios y las instrucciones de Dios requerían. Qué importante es esto. Siempre que hay algo que viene a tu vida de parte de Dios, siempre habrá alguien a tu lado para decirte que no lo hagas. O una voz, o un amigo, un conocido, un familiar, lo que sea. Para que esa fe se desvanezca y tú dejes de ser fiel, dejes de ser leal a aquello que te ha dado tanto y que te ha bendecido tanto y que ha sido el fundamento de tu vida durante tanto tiempo. Dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Este habla de su marido. Sara, todos sabemos que en ocasiones también dudó en su corazón. ¿Y qué produjo esa duda en su corazón? Sabemos lo que produce la duda en nuestro corazón, ¿sí o no? La duda lo que produce son parches. Querer poner parches anticipados. Cuando desesperamos y nos turbamos, rápidamente queremos buscar un parche carnal, terrenal, animal y diabólico en nuestra vida. Y realmente lo que Sara quiso hacer era adelantar lo que Dios, según ellos, le había prometido, ¿no? O creían ellos que... Porque no dejaron de creer en la promesa. Lo que pasa es que pensaron que Dios ya se estaba haciendo viejo como ellos y se había olvidado de ella. Por eso quisieron parchear la promesa. Ellos seguían en fe, seguían adorando al Dios vivo y seguían buscándole y seguían creyendo en Él. Pero no solo Sara claudicó a esta idea, a este mensaje que le pasó seguramente el enemigo en su mente, sino que se lo trasladó al corazón de su marido y su marido cedió. Y todos sabemos lo que pasó. Pues todo lo que pasa siempre, pues todo lo que hacemos mal se convierte en desastres que después Dios tiene que ir parcheando en nuestra vida. Pero nos da una gran lección sobre lo que hace la fe, ¿no?, en la vida de aquellos que creen. Por eso al final se materializa la promesa y tienen a ese hijo, ¿no? Aun a pesar de que ya Abraham estaba casi medio muerto, como habla la palabra de Dios. Y ese ya casi muerto salieron como las estrellas. Aún después de materializarse
lo que Dios les había dicho. No nos podemos olvidar de que su edad era muy avanzada y que el fruto de lo que esta pareja realizó se hace manifiesto hasta el día de hoy. ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de la importancia que tiene creer en algo y que alguien lo reciba y lo guarde para que después también pueda vivir en ello y lo pueda también transmitir a otros? Eso es lo que ha pasado hasta el día de nuestros días. Hombres fieles, hombres amorosos, hombres con fallos, hombres con errores, evidentemente, pero hombres en definitiva leales a Dios, que amaron a Dios hasta el final, fueron pasando el mensaje, fueron pasando el relevo a otras generaciones hasta este día. Y así seguirá siendo hasta el final de los tiempos, hasta que la palabra de Dios se cumpla. No importa lo que la ciencia te quiera decir o quiera dejarte anonadado, ¿no?, con lo que veas de ella. Lo que importa es lo que Dios ya ha dicho y lo que Dios hará. Y la sustancia verdadera, porque hablábamos este domingo pasado de la inteligencia artificial, la que intentará sustituir al hombre en un futuro, ¿no?, tomando decisiones, haciendo cosas que ya el hombre no podrá hacer, sino tendrá que obedecer a las cosas de esa inteligencia artificial creada por el mismo hombre. Es curioso, ¿verdad?, la pescadilla que se muerde la cola. Es tremendo, pero la fe no puede faltar en tu vida. Si la fe falta en tu vida, falta todo. Nos deshinchamos. Empezamos a hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Incluso parece que nos defrauda aquel que nos amó y lo vemos como algo no útil en nuestra vida. Incluso podemos dejar de confiar en Él y dejar de creer en Él. La fe es la sustancia que activa la vida en nosotros de Dios. Lo que quiero decir es que, como bien decía el versículo, sin fe no solo es imposible agradarle, sino es imposible poder desarrollar una vida que nos cambie, que nos transforme y que nos haga ver más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y escucha bien, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, ellos no solo estaban pensando en ellos, sino que estaban pensando en las siguientes generaciones, en aquellos que sabían que habían de llegar hasta los tiempos en los cuales se cumpliría la palabra de Dios, porque para ellos la fe era algo sustancial que no solo era requerida para los momentos terrenales para que Dios les bendijera con algo y les proveyera de algo. Eso no era la fe que ellos estaban buscando, porque ellos sabían que si buscaban a Dios, todo eso vendría por añadidura, como la palabra nos dice: buscad primeramente el reino de Dios, para que todo lo demás que andáis buscando os sea añadido. No al revés, que es generalmente lo que hacen los hombres y después se frustran. Porque los añadidos son añadidos. Y si falta lo básico, lo fundamental, lo verdadero en nuestra vida, acabamos sucumbiendo ante lo sucedáneo, ante lo que realmente importa en un momento determinado nada más. Pero si acabamos claudicando ante el poder de Dios, ante su amor, ante lo que verdaderamente nos cautivó, y somos leales a esta verdad, y esta fe se graba en nuestros corazones como con fuego, no importa los caminos y las cosas y las circunstancias que puedan llegar a ocurrir en tu vida, siempre obtendrás una victoria clara y sobre todo agradarás a Dios. ¿Crees esto? Pero acuérdate, esto tiene verdaderamente un precio, porque la Escritura dice que estos murieron y no recibieron lo prometido en vida. Porque realmente ellos no estaban, vuelvo a decir, edificando para que Dios les diera algo en vida, aunque sabían que le iba a dar esos añadidos. Por eso dice el verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquellas cosas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si realmente deseaban cosas terrenales, humanas, materiales,
pues que se hubieran dedicado a otra cosa, no hubieran seguido a Dios, porque hay mucha gente rica, hay mucha gente próspera en sentido de dinero y en sentido económico y en otros sentidos, y muy majos y muy de todo, con muchos dones que no tienen a Dios en su vida y parece que prosperan, parece que todo le va bien, pero le falta lo más importante, según nuestra forma de ver, según nuestra forma de pensar y según lo que dice la Biblia, porque estos no estaban buscando nada de este mundo. Estos no estaban buscando nada, porque si no hubieran vuelto de donde salieron. Por eso dice, pero anhelaban algo mejor, anhelaban una cosa mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, la pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? ¿Algo terrenal o algo celestial en tu vida? De verdad, cuando me convertí al Señor, cuando acepté a Cristo Jesús en mi vida, fue como ese ingrediente, ¿no?, que le faltaba a mi corazón, ¿no? Y pude empezar a vivir en una sintonía diferente a la que había vivido antes. Por eso pude remontar de situaciones difíciles, complicadas que había en mi vida. Y no solo eso, sino que empecé a sentir cosas que aunque mis ojos no las podían ver, empezaban a ocurrir en mi vida. Empezaba a tener una visión más clara de lo que había a mi alrededor y de lo que era yo como persona. Y esto todo por abrir mi corazón a la fe, por recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida y por no dudar de esta realidad. Aunque tengo que confesar que durante el camino la intención de hacerlo, la intención de otras personas a que lo hagan, o el mismo ataque del enemigo con las circunstancias y las pruebas son las que verdaderamente prueban esto en mí o en ti, la fe. Lo que te hace bien, lo que te hace vivir, tiene que ser probado para ver si realmente está bien consolidado, si está realmente bien arraigada en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Por eso dicen que estos anhelaban una cosa mejor y era celestial, por lo cual dice, el Señor no se avergonzó de ellos. El Señor no se avergüenza de nosotros, no se avergüenza de nosotros. Por eso dice, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Lo importante es que esté Él, lo importante es que Él esté. Y si Él está, es importante, porque los tiempos pasan. Hoy estamos por los suelos, mañana por las nubes, y así anda el hombre. Hoy hace calor, mañana hace frío, hoy estamos bollantes, mañana estamos deprimidos, y así somos, ¿sí o no? Así ocurren las cosas, nunca son planas, nunca estamos en un constante gozo o placer eterno. Ese es el engaño de las drogas y de otras cosas que nos inducen a pensar que el hombre puede estar en esa situación de eterna primavera, ¿no? De que todo. Por eso los famosos cambian de país y tienen sus chalés en los distintos continentes para que se vayan de verano a verano y de oca en oca y tira porque me toca. Bien, podrán tomar el sol durante todo el año, pero la eterna primavera no existe. Porque sus corazones también y sus vidas también han sido creadas por el Creador de los cielos y de la tierra. Y el lugar que ha sido diseñado para que Dios esté en él debe ser ocupado por Dios, por nadie más. Amén. Y si metes algo que no sea Dios en ese lugar, siempre estarás frustrado. Siempre habrá algo en ti que falte. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, aquel que había sido prometido y que tanto había costado, ¿verdad? Tantas luchas y tantos errores, ¿no? Como el que habíamos comentado. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham firmemente creía que el sacrificio iba a ser para vida y que una vez sacrificado su hijo resucitaría.
Es lo que está diciendo la Escritura. Abraham creía que lo que le estaba diciendo Dios de matar a su hijo era simplemente un acto de fe y un acto que pasaría a mayor trascendencia en el sentido de su propia fe y de su propia relación con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que él pensó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, obviamente, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel en profecía y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, que por la fe todos estos alcanzaron verdaderas victorias, verdaderos compromisos, y obviamente no hizo falta de que Isaac falleciera, ¿verdad?, para que Dios lo resucitara, aunque sabemos que eso también podría haber ocurrido. Pero realmente lo que estaba probando ahí Dios era, todos lo sabemos, el corazón de Abraham, y él creía en él, hasta dar lo mejor y lo que más amaba. Y ahí es donde Dios nos reta, ¿no?, a estar rompiendo siempre y quebrantando y quebrando, ¿no?, todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de llamarse hijo del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira qué revelación. Realmente Moisés, realmente Cristo aquí nos había manifestado, obviamente, pero realmente Moisés es fruto de la fe de aquellos que entendieron de que aún Dios tenía cosas que decir a pesar de los decretos de los líderes, de los reyes, de los gobernantes, ¿sí o no? A pesar de todos estos que hacen leyes y de todos aquellos que nos llegarán a gobernar y que harán leyes que no nos gusten y que vayan contra la voluntad de Dios, por eso que se acercan las elecciones y solo os digo que libremente, pues en vuestro corazón lo hagáis si queréis hacerlo, pero que sepáis que muchos de ellos harán cosas que desagradarán a Dios y tu voto también estará ahí. No importa lo que nos vendan, los políticos siempre nos han vendido de todo, ¿sí o no? Siempre han dicho lo que después nunca han hecho. Y esto va a seguir así. Pero obviamente, como alguien me dijo el otro día, habrá que votar al menos malo, o aquel que realmente creemos que es mejor, ¿no? Pues cada uno que piense lo que tenga que hacer. Pero yo te digo que el hombre es siempre lo que ha sido siempre. Un instrumento en manos de Dios o un instrumento en manos del enemigo. Por eso que necesitamos pensar sobre nuestros caminos y necesitamos ver qué hay en nuestro corazón acerca de esta palabra, acerca de la fe. Porque estos de los que habla la palabra de Dios, y en este caso Moisés, no solo hubo fe en la vida de la madre, en el corazón de la madre de él, metiéndole un canastillo y dejándolo ir por el río abajo, sabiendo a dónde pararía, porque nunca se imaginó que pudiera llegar a manos de la hija de Faraón. Pero Dios es así. Y Dios no solo le permitió vivir en casa de Faraón, sino que después, cuando le reveló la verdad, él decidió, y dice la palabra de Dios, que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que vivir como un príncipe, como un rey o como lo que fuese en la casa de Faraón. ¿Sí o no? ¿Tú qué decidirías? Por eso debemos pensar sobre nuestros pies, sobre nuestros corazones, sobre nuestros caminos, sobre nuestra mente. Debemos pensar qué hay en ellos y debemos ver qué es lo que hay de Dios en nosotros para poder obedecerle y poder ser. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por ellos, sean los que elija el pueblo, tenemos que orar por ellos.
Es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso la Escritura dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Porque la fe es lo que va a permitir que, aunque alguien gobierne mal, aunque alguien nos ponga leyes que vayan contra la palabra de Dios, va a permitir que nuestra vida siga enfocada en aquel que es lo mejor en nosotros. Por eso que nadie va a poder venirnos a decir lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en Dios. Lo que quiero decir de esta manera es que lo que diga Dios es lo primero que haremos. Oraremos por los gobernantes, pero habrá leyes que no vamos a consentir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Están sucediendo cosas y tenéis un instrumento, ¿no? Como es Internet, donde podemos ver vídeos verdaderamente llamativos y cosas que están pasando a familias normales y corrientes acerca de lo que está intentando hacer el diablo, el enemigo. Ayer veíamos un vídeo en casa de un padre, una madre que lleva a su hijo al médico y un hijo de, no sé, ¿cuántos años tenía, Dani? 8, 7, algo así, ¿no? ¿Cómo? Por ahí, 8, 7 años. Y lo primero que le dice la enfermera es que de qué género se creía que era el niño. A un niño de 8 años, pero ¿cómo le puede decir eso a un niño de 8 años? Un facultativo, alguien que está en una enfermería, un médico o lo que sea, ¿no? ¿De qué género te crees? Si eres binario, si eres no sé qué rollos, si eres ellos. A un niño de 8 años. Venían para una cosa que era algo físico, algo puntual, o una revisión o lo que fuera, y le monta este pitote. Pero esto pasa en cosas puntuales en ese momento. El padre obviamente se enfada, pero esto está ocurriendo en los colegios, eso está ocurriendo en el día a día de nuestra vida en un montón de lugares. Por eso los tiempos cada vez van a ser peor, y el que diga lo contrario miente, porque no es verdad. Y el avivamiento va a empezar por tu vida, por esta palabra, que significa permanecer fiel ante una verdad explícita que Dios ha manifestado en nuestro corazón. Por eso el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe nos produce tal fuerza y tal capacidad de poder sobrepasar todos los límites y tener tan grandes victorias en nuestra vida, que es verdaderamente lo que es verdaderamente en lo que debíamos de estar edificando constantemente, porque esto es lo que ha producido en la vida de otros y lo que ha producido en nuestra propia vida, si damos testimonio de ello. Pero también tiene su otra parte, que no deja de ser tan importante como esta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo vamos a ver en el verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, que muchos decidieron morir por no negar a Dios. Yo no sé si te has dado cuenta, pero hay mucha gente que ha muerto por no negar su fe. Podían salvar su vida, y alguno diría, pues no ha sido inteligente, podía haber dicho una mentirijilla y después seguir creyendo en Dios. No se trata de eso, porque el que salve su vida la perderá, más el que la pierde por causa de Cristo, ¿qué dice? La hallará. La hallará. ¿Sabes? La gente vive como si no fuera a morir. Nos vamos a morir. Ese día está ya apuntado para todos nosotros. Y realmente tenemos que dar nuestra vida. Y lo único que hace el hombre es querer aferrarse a ella. Por eso dice que el que busca su vida la pierde. Pero dice, más el que la pierde por causa de aquel que te ha dado vida y que ha puesto en tu corazón esa fe que te motiva a hacer cosas que antes no hacía,
Es la que te va a dar vida. Es la que va a hacer posible que realmente tengas grandes victorias en tu vida, aunque pases por desiertos, aunque pases por circunstancias verdaderamente difíciles y verdaderamente complicadas y dolorosas en tu vida. Por eso dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, mira lo que dice, no era digno. Muchas personas se equivocan cuando ven cosas a su alrededor. En una lectura visual puedes estar completamente equivocado, puede estar ocurriendo totalmente lo contrario de lo que estás viendo. Es increíble, pero es así. Porque las imágenes nos muestran, parece ser que algo más que las palabras. Pero las imágenes a veces nos distorsionan la realidad de lo que realmente está ocurriendo. Por eso, estas personas, aunque pasaron todas estas dificultades, aunque fueron maltratados, angustiados, fueron incluso empobrecidos, dice, físicamente, dice, el mundo aún de estas personas no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, tampoco recibieron lo prometido. Porque no estaban buscando las promesas de Dios solamente. No estaban buscando ser agradados o vivir mejor. Estaban buscando a Dios. Le estaban buscando a Él. ¿Creéis que es importante esto? ¿Sabes? Cuando buscas a Dios, hay cosas que te van a pasar en la vida y que te van a doler y que te van a invitar a apartarte del camino. Incluso te van a querer hacer negar a Dios en tu vida y muchas cosas más que te intentarán frustrar. Pero cuando perseveras en esta verdad y cuando cubres tu fe, la guardas en tu corazón como el tesoro más preciado, como esa perla que es lo más valioso que tienes, nada ni nadie te puede quebrantar, nadie ni nadie te puede convencer de lo contrario. Por eso muchos de los que hemos nombrado permanecieron fieles y firmes a esta verdad y consiguieron agradar a Dios aunque no lo prometido en vida. Porque realmente las promesas de Dios pueden ser dadas en vida, algunas de ellas seguramente que algunas de las cosas que Dios prometió las alcanzaremos y las recibiremos, pero mucho más allá de eso, las generaciones tras generaciones van pasando y en consecuencia van dejando a otra para que realmente siga la promesa, siga la palabra de Dios fluyendo a través de la vida de ellos y siga la voz de Dios, o sea, el reino de Dios manifestándose sobre la tierra en medio de todas las adversidades cuantas se levanten, en medio de guerras, catástrofes naturales, etcétera, 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 etcétera. Hay testimonios de miles de hermanos, de hombres y mujeres que han vivido en situaciones pésimas, extremas, dificilísimas en la vida y que permanecieron fieles a Dios. No tenían agua, no tenían comida, no tenían con qué vestirse y aún así viviendo en medio de guerras, viviendo en medio de campos de concentración, viviendo en situaciones súper injustas como las que vivió el mismo José, ¿no? Siendo despreciados por las familias, siendo esclavos, siendo encarcelados injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pudieron guardar lo que realmente les hacía valiosos, que era su relación y comunión con Dios. ¿Y tú qué harás? ¿Qué haremos cada uno de nosotros? ¿Guardaremos la fe como un tesoro? Porque sabéis una cosa, solo Dios puede darnos crecimiento en esta área. ¿Sabéis por qué muchos no crecen en la fe?
no crecen en fe, sino que incluso van para atrás. Porque piensan que esto es algo que ellos pueden crear o hacer a consecuencia de poder hacer cosas. Somos salvos por gracia. Y te vuelvo a decir que Dios está mirando tu corazón, está mirando cada uno de nuestros corazones y sabe lo que hay en ellos. Por eso no podemos esconderle nada. Y solo Él, viendo lo que hay en nuestra vida, puede aumentarnos la fe. Puede ir dándonos la sustancia necesaria para nuestro propio crecimiento. Estos hombres fueron tratados, hombres y mujeres de Dios que fueron tratados con sus vidas sobre esta tierra, en épocas y días y momentos en los cuales no disfrutaban de lo que tú hoy disfrutas, de lo que tú y yo hoy disfrutamos. Que incluso en ocasiones nos quejamos. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Aún nos quejamos de lo que tenemos. Queremos más siempre, o queremos lo que tiene el otro. Nosotros como hijos de Dios ya no deberíamos vivir así, pero si por alguna razón te pasa por la mente, acuérdate de que tienes lo que necesitas, tienes lo necesario para seguir fortaleciéndote en fe y para seguir yendo más allá de lo que te puedas imaginar. Tienes lo necesario para saber que tienes lo más valioso en tu vida y eso es la revelación de Dios Todopoderoso a través de la vida de su Hijo Jesucristo derramándose sobre tu vida. Te dije que en la época de Moisés Cristo aún no había venido, ¿sí o no? Pero ya se estaba manifestando, porque desde Génesis a Apocalipsis se manifiesta la figura de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender una cosa primordial en este tiempo y en este momento, que la fe nos es necesaria para seguir adelante. Sin duda alguna. Y tienes que aferrarte a ella. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos. Si realmente quieres hacerlo y quieres crecer en ella, quieres que Dios te dé crecimiento, quieres que Dios te aumente la fe, Dios tiene que ver ahora mismo lo que está viendo en tu corazón. O sea que no, lo más sensato es abrirlo de par en par y decirle: aquí estoy, Señor. Tú ves lo que soy, tú ves lo que he pensado en ocasiones, tú ves lo que he hecho en ocasiones también, Señor. Y ves todas las cosas que te han desagradado, Señor. Pero aquí estoy buscándote. Y aquí estoy queriendo crecer en fe, Señor. Quiero ir más allá. Señor, no por lo que tú me vayas a dar, no por lo que pueda alcanzar de tus promesas, sino porque quiero ser fiel y leal a tu verdad. Necesito la fe de estos hombres, de estas mujeres, que dan testimonios de ti en esta palabra, Señor. Muchos conquistaron reinos, Señor Dios. Pero otros también fueron afligidos y muertos y perseguidos, Señor Dios. No sé lo que nuestra vida nos depara. Pero si estamos contigo no nos importa, porque tanto unos como otros miraban hacia el Creador del universo, hacia ti, Señor. No alcanzando lo prometido aún, Señor. Porque tú aún estás esperando a que muchos, Señor Dios, te reciban y se salven, Señor. Por eso, tu venida no se retrasa, como algunos la tienen por tardanza, sino que esperas con gran amor y misericordia por muchas almas que aún tienen que conocerte, Señor. Padre, capacítanos para que nuestra fe sea una fe viva, activa, que se desarrolle en nuestro diario vivir. Podamos hablar de Dios con denuedo, con gozo, con alegría, y podamos subsanar todas aquellas cosas que el diablo quiere romper, o intenta, o ya ha hecho daño en nuestra vida. Padre, queremos vivir por fe. Como bien decía al principio en los versos que leemos, el justo por la fe vivirá. Queremos vivir.
por la fe, Señor. Queremos ser justos. Hombres y mujeres que te busquen de todo corazón. Cuando salgamos por esa puerta. Cuando vengamos aquí a reunirnos en otra ocasión y esto esté más lleno o más vacío, Señor. Que sigamos fortaleciéndonos en ti, en el poder de tu fuerza, para que cuando salgamos por ahí sigamos creciendo y tú aumentes nuestra fe. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.